¿Cómo le va? Y bienvenido a un programa más de Perspectivas, Viernes de Personaje. Hoy vamos a extrañar un poquito, yo diría que mucho, a Enrique Tucent, a quien le enviamos un saludo y por supuesto una felicitación. Enrique se convirtió esta semana en papá, así que bueno, pues evidentemente y además con toda la... pues con toda esta oportunidad de estar en este momento tan especial de su vida. Así que bueno, le enviamos una felicitación y él estará de regreso acá el próximo lunes. Y como usted sabe, los viernes los dedicamos pues a un personaje. Y dentro de este espacio que hemos abierto para hablar con los rectores de la Universidad de Guadalajara, pero también de otras universidades, damos la bienvenida hoy al director de la División del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, el maestro Javier Espinosa de los Monteros Cárdenas. Esta es su trayectoria y regresaremos después para iniciar esta charla. Javier Espinosa de los Monteros Cárdenas es cirujano dentista por la Universidad de Guadalajara, maestro y pasante de doctorado en Tecnología de la Educación por la Universidad de Salamanca, España. Además, cuenta con una especialidad en Prevención y Control de la Contaminación Ambiental por el Centro Universitario en Ciencias Exactas e Ingenierías de la UDG. Es profesor con 41 años de antigüedad en su alma mater y ha sido acreedor a reconocimientos por su labor docente en la Casa de Estudios de Jalisco. Ingresó en 1975 a trabajar como prefecto en el Centro Vocacional de Actividades Médico-Biológicas. Ha ocupado distintos cargos directivos en la UDG, entre los que se destaca oficial mayor de 1977 a 1983 en el propio Centro Vocacional. Se desempeñó como secretario de la Dirección de Enseñanza Media Superior, donde también ocupó la Dirección de Bachillerato Regional entre los años 1990 a 1993. También tuvo cargo como director general del Sistema Corporativo Prolex Colmex de 1995 a 2007 y director de la editorial universitaria de 2007 a 2013, posición que tuvo que dejar para hacerse cargo de la Dirección General del Sistema de Educación Media Superior, del 2013 a la fecha. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo titular C en la Preparatoria 7. Esta noche en Perspectivas nos acompaña Javier Espinosa de los Monteros, director del Sistema de Educación Media Superior de la UDG. Maestro, bienvenido y muy buenas noches. Muchas gracias, muy amable Belén, te lo agradezco. Igual este espacio de difusión con la estructura universitaria y me sumo a la felicitación del nuevo papá de esta comunidad. Muchas gracias. No, pues estamos muy contentos por este acontecimiento. Maestro, ya pues 3 años al frente del Sistema de Educación Media Superior. ¿Cómo ha sido esta experiencia después de la amplia trayectoria que ha tenido dentro de la propia Universidad de Guadalajara, maestro? Pues el Sistema de Educación Media Superior no ha sido ajeno a un servidor, a pesar de haber estado yo en etapas de las empresas universitarias, siempre estuve cerca del sistema en mi época, tanto en la docencia, que no la he dejado, en la preparatoria número 7, y en algunos momentos en áreas administrativas de la propia, lo que era antiguamente la Dirección de Educación Media Superior. Entonces realmente es una gran oportunidad el que yo hubiese tenido la confianza y la voluntad de la autoridad para que pudiéramos dirigir un proyecto durante estos primeros 3 años y más afortunadamente en este proceso de renovación de cuadros donde tuvimos nuevamente la posibilidad de repetir por este periodo 2016-2019 y realmente muy contento y satisfecho de lo que hemos avanzado y logrado, no totalmente cumplidos todos los retos y las metas, es un sistema complejo, enorme, está en una ubicación geográfica en todo el estado, pero finalmente creo que hemos avanzado significativamente. Maestro, si pudiéramos pensar en la Universidad de Guadalajara como un cuerpo humano, ¿qué órgano o parte de este cuerpo cree usted que sería el CEMS? Bueno, considerando el tipo de jóvenes que tenemos, es hormona pura, ¿no? Son jóvenes, está la energía, la inquietud, yo creo que ellos estarían casi en todas las partes del cuerpo humano, porque finalmente son esos jóvenes que hoy están ávidos de conocimiento, de participación, de entrega, de actitud. Entonces yo diría que, bueno, seríamos un órgano importante, parte del corazón por la propia vida y la energía que se tiene,
pero invariablemente que ahí se daría espacios fundamental dentro de la estructura de un cuerpo humano por las características que conllevan los jóvenes, ¿no? Claro, que además son tan dinámicos, ¿no? Están en todos lados, están y no están, pero siempre ahí muy presentes y muy vivos. Oiga, maestro, y precisamente para contarle un poquito al auditorio, ¿qué integra el sistema de educación media superior? ¿Cuántas escuelas? Y básicamente, ¿qué es lo que atienden dentro de esta estructura enorme de la Universidad de Guadalajara? El sistema es una estructura, pues, la mayor del país como sistema de educación media universitario. Está conformado en este momento por lo que son 66 escuelas preparatorias, que a su vez de ellas se desprenden lo que le hemos llamado módulos, que son instancias más pequeñas, pero que invariablemente dan los mismos servicios que una escuela en su forma, y tenemos aún 11 extensiones que son todavía espacios educativos con poblaciones mucho menores, en promedio de 100 alumnos o menos de ellos, pero que invariablemente también hacen una presencia importante en ciertas comunidades retiradas de las zonas urbanas o conurbanas. Esto en su conjunto sería lo que es el sistema, 165 planteles en esas variables, y en este momento estamos en 109 municipios de los 125, y atendemos a los jóvenes tanto en el área técnica como en el bachillerato general. Tenemos 25 programas o ofertas educativas, es el general por competencias, es el semiescolarizado y 23 opciones técnicas en diferentes ámbitos. Eso es lo que podríamos decir que es el universo, que lo conforman 142.900 chicos, más lo que viene a ser el sistema de semiescolarizado, que tiene un promedio de 8,000 jóvenes más, y todavía atendemos, por si nos quedaba un poco de tiempo, el sistema incorporado a la universidad. Hay 104 escuelas que son ya sea privadas o ya sea por cooperación, que sus estudios son similares a los de la institución, les reconocemos esos estudios, los apoyamos de forma administrativa y académica, y ahí hay arriba de 24,000 jóvenes estudiando en este sistema incorporado. Ese es el universo aunado, pues a cerca de 9,000 entre directivos, mandos medios, profesores, operativos administrativos, que atendemos a todos este tipo de actividades al interior y en zona metropolitana. Ese es el universo del sistema de educación media. Hijo, enorme, sin duda alguna, maestro, y pensaba mientras escuchaba estas cifras que a pesar de los esfuerzos que ha hecho esta Casa de Estudios en presupuesto, en el llamado programa de regionalización, de desconcentrar muchas de sus escuelas y llevarlas a municipios, ya lo decía usted, están actualmente ni más ni menos que en 109 municipios. A pesar de ello, maestro, pues todavía hay jóvenes que no obtienen un lugar dentro del sistema de educación media superior. Sí, desgraciadamente, a pesar de que la ley lo establece y una de las políticas federales igual de la cobertura total en este nivel educativo, desafortunadamente no hemos tenido los recursos ni la posibilidad de tener escuelas en todas las zonas donde la demanda supera invariablemente los espacios. Sin embargo, nos estamos acercando de forma importante a lograr las metas y los compromisos que se establecieron con el gobierno estatal y federal. En una primera etapa llegar a un 80% de cobertura en el 2018. En este momento estamos muy cerca del 76%, lo que nos significa avances significativos. Pero invariablemente las zonas conurbanas, zona metropolitana, algunas ciudades medias, región de Lagos, de Tepatitlán, de Guzmán, pues siguen siendo conglomerados poblacionales importantes y demandantes de educación, que es donde es difícil llegar a estos promedios. El resto de las regiones, en muchas escuelas tenemos la cobertura total, inclusive en un solo calendario. Creo que vamos caminando, pero invariablemente los retos todavía son muy significativos para cumplir la meta. Maestro, los planes de estudios, la estructura actual, la forma de impartir cátedra en este sistema de educación media superior, ¿considera usted que corresponde a la vida actual de los jóvenes, a sus expectativas, a sus sueños, a su forma de enfrentar la vida? En este momento, sí, hay que recordar que a partir del 2008, a través de la reforma de educación media superior, se estableció programas educativos bajo el ámbito de las competencias. Esto ha permitido
que los jóvenes se desarrollen sus estudios en un entorno muy ad hoc a los requerimientos que nos demanda en este momento el nivel educativo. Más la gama de ofertas educativas que hacía yo mención, pues abre un abanico de oportunidades para los jóvenes en cuál de las opciones que el sistema de educación media tiene puede ser pues para él atractivo o importante. Efectivamente, son programas de estudios que fueron sometidos a una evaluación nacional, no solamente por el propio órgano de gobierno del sistema o del Consejo General. Esto ha permitido que somos congruentes con las políticas nacionales y que finalmente lo que ofertamos pues sí responde y corresponde a lo que sería el perfil del estudiante, del egresado del nivel educativo. Pero sin embargo son programas que deben de actualizarse y mejorarse en forma permanente. Estamos ya muy cerca de los primeros 10 años de esa reforma y es un reto del propio sistema de analizar y replantear los contenidos y la oferta educativa que tiene en este momento y buscar escenarios que puedan o transformar totalmente y adecuarse a los nuevos tiempos o mejorar aquellos que de alguna u otra manera es necesario hacerlo. Pero sí estamos, creo yo, en este momento siendo congruentes con lo que los jóvenes demandan, requieren y el entorno también exige de ellos como egresados de este nivel educativo. Maestro Javier Espinosa de los Monteros, director del Sistema de Educación Media Superior de la UDG, antes de irnos a la pausa, ya bien lo explicaba al inicio, este es su segundo periodo y último al frente del CEMS. ¿En dónde quiere ver al CEMS una vez que concluya su gestión? ¿Cómo lo quiere ver? Bueno, sería lo ideal que finalmente pudiéramos cumplir con la cobertura total, como un primer compromiso, no solo llegar a la meta del 80 como está establecido en el 18, sino la cobertura total. Sería ideal que junto con esta cobertura, pues la calidad fuera un referente importante, que hemos tenido avances significativos, pero también a muchas limitantes. Y hablo de calidad no en el sentido único de lo que sería la oferta educativa, que hemos también ya certificado los programas de estudio, sino también calidad en el sentido de ser evaluados por organismos externos, por la propia universidad, que nos permita saber cómo están nuestros jóvenes. Hemos avanzado, sabemos cómo entran nuestros jóvenes a las preparatorias a través del College Board, sabemos cómo egresan porque hacen admisión a nivel superior y los que lo hacen nos dan un parámetro de qué joven estamos entregando a la sociedad en ese esquema. Están siendo evaluados en exámenes de matemáticas y comunicación a través de Planea, que es también una política federal, pero además también los estamos preparando en su conjunto al ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, que es un modelo que refiere diferentes niveles de calidad y reconocimiento nacional para que los jóvenes tengan la certeza que en la escuela donde están recibiendo calidad como una constante. Pero no solo es en eso, sino también debemos de mejorar, y lo hemos hecho significativamente, infraestructura, hacer nuestras escuelas incluyentes, accesibles a cualquier joven que desee estudiar en ellas, tenerle la tecnología, son jóvenes que se hicieron en la tecnología, claro. Nuestras escuelas tienen que responder a excelentes laboratorios o aulas, bibliotecas, no se diga, que como acervos importantes en ese sentido. Maestro, ¿le parece si me termina de contar de estos programas incluyentes? ¿Cómo no? Regresando de la pausa. Será un placer. Con esto y mucho más regresamos esta noche en Perspectivas. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, dialogando con el director del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, el maestro Javier Espinosa de los Monteros. Maestro, antes de irnos a la pausa, nos contaba de algo de lo cual de verdad nos debemos de sentir muy orgullosos quienes formamos parte de alguna u otra manera de esta casa de estudios. Una comunidad sorda que puede casi que sin ningún obstáculo acudir a las aulas universitarias, tomar clase y bueno, convertirse en personas realmente también muy exitosas y que aportan mucho a esta comunidad. Cuéntenos un poquito de estos programas, maestro, por favor. Sí, cómo no, es un placer y es un orgullo porque en la medida de que vas desarrollando espacios educativos y que estos puedan ser también para comunidades como a la que se referencia o otras más,
pues da satisfacción que ellos puedan sentirse parte importante de la comunidad. Este programa, sobre todo en la comunidad sorda, tiene sus orígenes en la preparatoria 7, es donde lo empezamos a consolidar. No es limitativo porque en preparatoria 3 también tenemos ahí este programa, hablando de grupos completos de una comunidad sorda. Mientras que en otras escuelas puede haber individuos en forma aislada, pero claro, como grupo, en estas dos es donde hemos podido concentrar a estos jóvenes e integrarlos al resto de la comunidad. Conviven y participan de una manera normal, natural, cotidianamente, reciben su clase igual como cualquier otro alumno, con el intérprete de señas invariablemente como un apoyo. Y esto ha permitido que los jóvenes tengan un crecimiento en lo personal muy significativo, porque son bien recibidos, son muy bien atendidos y ellos se sienten parte importante. No tienen ninguna ventaja más que los otros, tendrán que cumplir con lo establecido y tienen una participación importante en eventos de difusión cultural, deportiva, artística. Aún en esa limitante, pues ellos se han sentido muy bien recibidos e inclusive han recibido apoyos de becas económicas pues como apoyo complementarios a los materiales o al pago de los mismos intérpretes de señas, que eso es lo que nos ha permitido sentirnos muy orgullosos en cuanto a estas comunidades. También tenemos comunidades de débiles visuales dispersos en la misma escuelas preparatorias, algunos jóvenes con limitantes físicas, por eso impulsar mucho las rampas, elevadores en algunos espacios, adaptar en planta baja algunos laboratorios para que estos jóvenes lleguen realmente como a casa, o sea, se sientan bien, ¿no? Y que, maestro, hay que decirlo y además presumirlo, no todas las universidades en todo el país tienen este tipo de programas, lo que ha llamado poderosamente la atención a nivel nacional, digamos, dentro de lo que se está haciendo en la Universidad de Guadalajara, además del bachillerato bicultural, ¿no? O multicultural, se llama bicultural. Estamos construyéndolo en este momento, es un bachillerato que va orientado a las comunidades indígenas, particularmente a la comunidad birrádica en el norte del país. Ahí ya teníamos presencia desde hace más de 30 años en la preparatoria de Colotlán, y a través de módulos como el de Mezquitic, como el de Huejuquilla el Alto, pero considerábamos que nos faltaba un bachillerato típico y que fuese nacido de acuerdo a las necesidades y los entornos de la comunidad, y es el que estamos nosotros en este momento desarrollando. Muy probablemente estaremos concluyendo a fin de año y ofertándolo en el siguiente. Estamos en espera que la comunidad donde se va a instalar, Nueva Colonia, se llama así, que es dependiente de Mezquitic, nos ceda el terreno para poder empezar la construcción. La modalidad de este bachillerato es muy atractiva para ellos porque primero se va a dar en su lengua materna, o sea que el español se va a convertir en la segunda lengua en este aspecto. Segundo, va a ser un bachillerato casi de tiempo completo, porque nos va a permitir atender a los jóvenes de estas comunidades todo el día, porque consideramos tener albergue, pensamos considerar tener alimentos y opciones técnicas que tengan que ver con sus características de la comunidad. No llevemos o exportemos modelos que difícilmente ellos pueden implementar, adaptar. Aquí ha sido importante el apoyo y la sensibilidad de nuestro rector general para canalizar recursos humanos, materiales, de tal manera que esto lo podamos ver ya concretado el siguiente año como un proyecto que muy seguramente va a ser un modelo o un referente nacional por sus características, y no va a ser de ninguna manera un limitante de que estos jóvenes no se puedan integrar a toda la comunidad, será parte de esa dinámica. Y también es muy seguro que otras comunidades nos lo vayan a pedir y en la medida que podamos, ¿por qué no? Invariablemente la idea es que cubramos toda la zona del norte con esta modalidad educativa. Maestro, si le parece, vamos a hacer un pequeño paréntesis dentro de lo que ha sido su trayectoria y sus actividades en el sistema de educación media superior para hablar un poquito más del personaje, del humano, del hombre. Usted empezó pues prácticamente muy joven laborando en la Universidad de Guadalajara, si no tengo mal el dato, por allá en la década de los 70s, y además en un área que quienes hemos pasado por las aulas de una preparatoria sabemos lo que significa, una prefectura, el prefecto. ¿Cómo fueron aquellos años, maestro? Cuéntenos.
Pues es más fácil hablar del sistema que de uno mismo, ¿no? Va a ser más difícil este tema porque invariablemente tiene otras connotaciones. Sí, tuve la oportunidad de, siendo estudiante apenas de la Facultad de Odontología en aquel entonces, en el 75, tener la oportunidad de participar como prefecto, aquel personaje importante que era de disciplina y de control. ¿Todavía existe, maestro? Existe, pero ahora es una función más de un técnico académico, como un complemento de esta actividad. Y antes sí era el prefecto, que cuidaba el ingreso tanto de los jóvenes como la información con los maestros, los listados. Pero además tenía una característica importante en aquel entonces, porque el bachillerato era dado por adiestramientos, y eran las médico-biológicas lo que acudían jóvenes de otras escuelas preparatorias 2 días por semana, y entonces tenías pues una posibilidad de conocer jóvenes estudiantes de muchísimas preparatorias. Eran comunidades universitarias mucho más integradas y con mayor conocimiento entre ellas que la de hoy, que son escuelas ya muy localizadas y enfocadas a su población, ¿no? Antes esa combinación de los centros vocacionales era una actividad que enriquecía mucho la identidad. Y tuvimos la oportunidad de estar básicamente casi 3 años en lo que era la prefectura, y por ahí empezamos también nuestros pininos en la docencia, combinando la prefectura, nos convertimos ya en docentes. Y eso nos permitió, bueno, a corto plazo y en las oportunidades que la universidad da, en la medida que uno va estudiando y forjándose, pues un espacio de la propia oficialía mayor, ahí mismo en ese mismo centro vocacional, lo que ya nos permitió pues atender a los jóvenes desde otro nivel de mando medio directivo y conocer otras funciones y vincularnos ya formalmente con otras dependencias y con la propia universidad. Fue una experiencia fabulosa. Creo que ahí se sentaron las bases de mi gusto por la docencia, por el trabajo administrativo directivo. Creo que ahí surgió, y de ahí en adelante, bueno, pues a la fecha. Oiga, y maestro, y una buena oportunidad para conocer la psicología de los jóvenes, ¿no? Con esta actividad de prefectura, que no es nada fácil. No, los jóvenes, yo siempre he dicho que conocer a la Universidad de Guadalajara es necesario estar en una escuela preparatoria. Muchos de mis colegas han tenido la oportunidad de desarrollarse a nivel superior, hemos comentado. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de desarrollarme también en mi facultad de odontología. Fui profesor hace muchos años en el área de la exodoncia, pero realmente mi espacio lo sentí siempre nivel medio. Regreso a nivel medio, crezco en mi carga horaria como docente, aunque tuve una segunda experiencia a nivel superior en la Facultad de Ciencias, en el área ahora del polígono del tecnológico, donde estaba ahí física, matemáticas y biología, antes de que se creara toda la red universitaria, y ahí también fungí como oficial mayor algunos años. Pero invariablemente mi aspiración, corazón y dedicación ha sido con los jóvenes en el nivel medio, sí. Oiga, maestro, ¿cuándo decide que quiere estudiar la carrera de odontología? ¿A qué edad? ¿Cuándo? Bueno, yo creo que yo fui estudiante de la vocacional 70-72, en una época también compleja, difícil, por cuestiones estudiantiles, entornos, saliendo de los aspectos del 68, todavía con algunos matices sobre la tendencia, sobre la influencia. En mi familia hay médicos, y creo que también ahí hubo un poco de influencia para que yo me inclinara al área de la medicina y particularmente a la odontología como una posible profesión que podría yo desarrollar a futuro. Y hubo un par de compañeros también que tal vez fueron significativos, que también emigraron a odontología, lo que en ese entonces mi vocación sí era las áreas de las ciencias de la salud, y creo que mi decisión fue correcta. De hecho, bueno, llegué a ejercer muchos años la propia odontología en lo privado y en lo institucional, así que no me equivoqué, fue una buena decisión y no me arrepiento de haberla llevado a cabo. Creo que también me acercó mucho al dolor, al sentimiento humano, a la otra faceta. Mi servicio social fue en el Hospital Civil, también tuve esa
riqueza de poder extender la mano a los gente con necesidad de servicio odontológico, y pues creo que ahí se complementó lo que ya de alguna otra manera era parte de mi faceta o mi perfil, ¿no? Yo le digo a algunos amigos que tengo que se dedican a la odontología que los respeto y admiro muchísimo porque pues generalmente nadie quiere ir con el dentista, ¿no? Entonces es muy complicada su profesión, pues de repente sentirse así como un poquito rechazado, pero necesario, ¿no, maestro? No, claro, es una pues actividad profesional muy importante, vital. A veces no le hacemos mucho caso por falta de educación y conocimiento, pero que finalmente es un primer reflejo de muchas de las enfermedades del organismo en boca. Claro. Y ahí es donde hay una sintomatología muy importante que nos da muchos indicadores de otros problemas físicos que a veces por desidia, por omisión, por temor, por miedo, por la economía no la atendemos. Claro. Pero creo que deberíamos de ser un poco más cuidadosos en esa área humana, ¿no? Muy bien, maestro. Tenemos que hacer una pausa, pero todavía nos resta muchísimo por hablar con el maestro Javier Espinosa de los Monteros. Por ejemplo, pues esta fama que tienen las preparatorias 7 y 5 de formar políticos o futuros gobernantes. Con esto, si quiere, regresamos. Sí, vamos a la pausa. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, en esta charla con el director del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Y, maestro, antes de irnos a la pausa dejábamos una pregunta por ahí. ¿Qué preparatoria ha formado más políticos, o digamos que han egresado de sus aulas, por no decir que los han formado en nuestra entidad? ¿La preparatoria 5 o la 7? Que me parece que son las que tienen más esta fama. Creo que esas son las que tienen como ciertos personajes que han alcanzado en la política un nivel tal vez más elevado o más actual en este momento con mayor referencia. Pero todas, en general, todas las escuelas preparatorias, por la misma característica, sus años, Prepa Jalisco no se diga, generó muchísimos grandes, no solo políticos, sino también administradores, ahora varios notarios públicos, funcionarios de diferentes niveles educativos. Es una escuela preparatoria de 100 años. Entonces, invariablemente, ahí han surgido hombres y mujeres de todos los tipos y que han desarrollado en muchos de ellos. Prepa 2, 3, 4. La 5 se ha caracterizado probablemente porque ha tenido muy pocos directores, básicamente uno. Al que más se le reconoce en diferentes épocas y momentos, al maestro Jurado. Que estuvo con nosotros, por cierto, también hace poco. Sí, es un universitario muy connotado, ya va a cumplir sus 50 años ya de antigüedad, me gana por 9 el maestro Jurado, cuando llegué ya estaba ahí. Entonces, creo que ha sido una de las escuelas también que ha sido un atractivo para muchos estudiantes, la 5, y lo sigue siendo, es una de las escuelas muy solicitadas en la parte sur de la ciudad. La 5 es un referente que exige un puntaje alto, ¿no? Pero no es limitativo para otras que también se han destacado, sino en lo político, en lo deportivo, lo cultural, lo artístico. La 7, como usted lo decía, Belén, pues es una escuela que hoy presume que el señor gobernador es egresado de esa escuela preparatoria. Invariablemente son los valores que le da en este momento, ¿no? Pero claro, creo que hay de todo, hay una riqueza enorme considerando la cantidad de alumnos y los miles y miles de egresados que hemos tenido a través de los años. ¿Recuerda al joven o adolescente Jorge Aristóteles Sandoval por los pasillos de la Prepa 7? Sí, cómo no, en ese entonces yo combinaba un poco ya actividades de la preparatoria como docente. Acababa de concluir yo mi etapa de oficial mayor, luego estuve en el sistema, en lo que era la Dirección de Educación Media, pero en la etapa previa, y nos tocaba de alguna otra manera conocer un poco a nuestro señor gobernador en el sentido de su convivencia y participación política, muy activo ya desde entonces. El joven era inquieto, trabajaba bien con sus compañeros, impulsaba varios proyectos de la propia escuela preparatoria. Con algunos de ellos trabajamos y consolidamos la biblioteca de la escuela preparatoria número 7, que se hizo por cooperación de la misma comunidad y padres de familia.
Entonces, la verdad es que sin haber tenido un puesto significativo dentro de la preparatoria, y yo ya en ese momento, pues sí identifica uno a aquellos jóvenes con interés o con inquietud, y él lo ha dicho y lo ha externado, ha regresado a la escuela preparatoria 7 varias veces con mucho orgullo, con mucho cariño, y le ha reintegrado a la preparatoria en lo posible varios apoyos a los que hemos aplicado ahí en la misma dependencia y nos ha tocado estar cerca en ese proceso. Maestro, estamos llegando a una parte del programa que en lo particular a mí me gusta mucho, Enrique también lo disfrutamos mucho, y es este espacio donde nuestros invitados nos comparten algunas de sus fotografías. Abrimos lo que nosotros decimos el álbum familiar, y si le parece vamos a ver algunas de estas fotografías en pantalla. ¿Quiénes tenemos ahí, maestro? Pues es en la oficina, ahí recibiendo de las diferentes comunidades indígenas que nos hacen el favor de visitar, de intercambiar. Esta es una comunidad de Tuxpan, es una comunidad que radica ahí y que estoy ahí con los líderes de dicha comunidad indígena en aras de ir impulsando nuevos proyectos, intercambio, y que ellos acuden a ciertas actividades de difusión o de actividades como la FIL, que traemos grupos de birrádicas, grupos de la región de Tuxpan, para que conozcan nuestra actividad dentro de la FIL. Claro. En esa actividad estábamos. ¿Y ahí qué tenemos, maestro? Aquí es la colocación de una primera piedra, si me permites, dice ahí... Ay, no le alcanzamos a ver, maestro, sí, pero como usted dice, es una ceremonia. Sí, es una ceremonia que hicimos para la colocación de una primera piedra, según alcanzo ahí a captar por la distancia, en las escuelas que estamos... Zapopan, Jalisco. Este es en Zapopan. Cada vez que hay la posibilidad de hacer algún convenio o tenemos la posibilidad de ir impulsando el desarrollo, tenemos por costumbre pues la colocación de la primer piedra, el agradecimiento a la autoridad o a las comunidades que hacen la aportación o la donación de los predios, y en donde presentamos a la sociedad pues lo que vendrá a desarrollarse ahí en estos espacios. Son fotografías de diferentes momentos. Aquí seguramente es cuando presentamos el programa a futuro del sistema de educación media, los planes de desarrollo, es visión 2030, es lo que viene a ser los talleres de actualización que hacemos con nuestros directores para ver realmente hacia dónde vamos, dónde caminamos, qué hay que hacer cada uno de ellos. Nos tocó por ahí hacer una ponencia. Aquí es otra, la colocación. Este es Tlajomulco, Tlajomulco de Zúñiga, otro predio importante que está el presidente municipal, había estado delegado de salud unos días antes, pero nos honró con la presencia el señor rector, el señor secretario general, nuestra coordinadora general administrativa, y estamos colocando lo que será la escuela preparatoria de Tlajomulco. Que por cierto fue todo un acontecimiento. Sí, ni qué decir de la lectura política que le dieron, doctor maestro, bueno, pero esa es otra cosa. Pero es otra connotación. Aquí debe de ser uno de los informes de actividades del sistema de educación media superior. Estará dando respuesta el señor rector general, está el maestro Ayón como representante, Eloy Torres, perdón, como representante del maestro Paco Ayón, está nuestro secretario del sindicato académico y seguramente a un lado mío el señor vicerrector. Claro, tenemos otras fotografías más, vamos a darle paso. Mira, esta debe ser en el Paraninfo, ¿verdad? ¿O dónde es? Esta debe de ser en la preparatoria centenaria de Jalisco, en los accesos, o debe ser el mural que tenemos ahí sobre el acceso principal, el de la segunda planta, en uno de los laterales. Ahí sí es el Paraninfo. Ahí sí es el Paraninfo, estamos recibiendo el nombramiento para el segundo periodo. El periodo al que nos corresponde de parte del señor rector, una toma lateral del mismo espacio, también con las autoridades máximas de la universidad, donde nos otorgan la confianza para el periodo actual que estamos desempeñando. ¿Tenemos otra más?
Pues tienen muchas riquezas, creo que tienen más ustedes que yo. Aquí es una ceremonia que tuvimos en el Centro Universitario de Tonalá, con el señor secretario de Educación Pública, quien nos hizo el honor de hacerse presente para entregarnos lo que será la constancia de ingreso o de promoción al Sistema Nacional de Bachillerato de algunas preparatorias. Está el señor rector, está el señor gobernador, por ahí, una disculpa, lo tapo un poco ahí, pero sí es el señor gobernador, otra ceremonia importante y trascendental para nuestra comunidad, porque ya con ellos llegábamos a 48 planteles dentro del Sistema Nacional de Bachillerato de los 66, lo que ya nos lleva a que casi el 74% de nuestra población estudia en escuelas ya con reconocimiento de calidad en diferentes niveles. En este caso tenemos 21 en el nivel 3, 21 en el nivel 2 y 6 a nivel 1 de 12 que hay a nivel nacional. 6 son planteles de calidad 1 en la Universidad de Guadalajara. Pues qué buenos momentos, maestro, estos, sí, ¿no? Y revivirlos a través de las imágenes le da una connotación bastante especial. ¿Dónde y cuándo nace, maestro? Pues por ahí, en una comunidad muy pequeña, Topia, Durango. Norteño, desde las cachas, dicen, desde pequeño, en el año 55, nos toca conocer la vida de las comunidades arriba de la montaña, donde primero nevó antes de conocer el mar. Ahí el frío, fresco, era una tierra muy hermosa, muy fructífera, en la cual por mismas necesidades de la familia pues nos reubican a los 6 años, y como los mayores ya vivían por estas tierras, emigramos casi la mayoría. Ya había más hermanos fuera de la comunidad porque ya vivían por estos lados y estudiaban. Ahí no había más que la primaria, no había otra opción educativa, y había que nuestros padres hicieron el esfuerzo que siguieran estudiando los mayores. Pero hubo un momento en que había más afuera que adentro, y pues valía más la pena emigrar, y así salimos hacia esta comunidad que nos acogió de buen cariño y buen aprecio los jaliscienses. Y además me comparte que vino de una familia bastante numerosa. Sí, cómo no. 13 hijos, de los cuales prevalecemos afortunadamente en este momento 11. Este año se nos fue una de ellas, junto con mi señora madre, que también nos llegó hasta los 98 años de edad, por fortuna, así que eso nos permitió tener madre para rato. Qué bueno. Maestro, ¿cómo se define ideológicamente? ¡Wow! Sabía que en el transcurso de la plática o de la noche iba a complicarse un poco, pero no. Yo he sido una gente, así me considero, que soy muy creyente en la familia. Nací en una muy hermosa familia y convivo con ella, de tal manera que las propias herencias paternas y maternas pues me hacen consolidar lo que hoy considero que es una gente sensible a la necesidad, al dolor, de alguna otra manera consciente de mi entorno y mi realidad, y con una gran preocupación de tratar de dejar la mejor herencia posible en cuanto a actitud y en cuanto a valores como familia, de tal manera que me siento afortunado en ese sentido. No soy una gente que se apasione hacia una tendencia partidista o grupo. Me siento que soy respetuoso de las creencias y de las participaciones de mis semejantes, e igual el que respeten las mías. Soy una gente de trabajo, más que nada, de entrega total, y muy sensible, muy sensible. En ese sentido se aflora fácilmente los sentimientos cuando llegan. Bueno, maestro, pues si le parece, y para hacer un poquito de calma y de aire, vamos a la pausa y regresamos pues ya a la recta final de este programa hoy en Perspectivas, Viernes de Personaje. Vamos a la pausa.
Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, en esta charla con el director del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, el maestro Javier Espinosa de los Monteros. Maestro, nos quedamos con algunas preguntas que nos ayudan un poco también a conocer un poco más del personaje. ¿Y qué libros recuerda con especial cariño? Y si hay alguno por ahí que todavía conserve y al que recurra de cuando en cuando. Pues hay muchos, particularmente el entorno educativo nos ha llevado más a leer el libro de investigación, el libro educativo como un referente obligado para poder estar uno metido en esta dinámica de la educación. A veces estos materiales absorben tanto que es difícil uno retomar el gusto por lo de la lectura y los esquemas, la literatura particularmente. Pero inclusive en mi época de la editorial universitaria, pues era un libro también más educativo, claro, el que teníamos que observar y valorar y ver de alguna otra manera. Acabo de concluir un libro, a veces lo llevo en lo posible avanzando despacio, porque luego también hay que ver un sinnúmero de revistas que emiten también las escuelas preparatorias, muchas de ellas 3, la 5, la 9, la Tonalá, tienen revistas, ¿no? Pero el último que leí me llenó un poquito de gusto, es el niño en la cima de la montaña. Es un libro que habla de la época en la guerra de Alemania, Hitler, donde él es hijo de padre alemán y madre francesa, y vivía en Francia en una comunidad donde su mejor amigo pues era judío, un compañero de primaria, y la vida y los entornos lo obligan a irse como distanciando, y él desconocía por qué perder al amigo, ¿no? Claro. Y luego queda solo en esa dinámica de los contrastes de la vida, fallece su madre y termina en un orfanatorio por ahí, pero luego es rescatado por una tía lejana y se lo lleva a vivir con él, y es aquí donde empieza la historia, porque era alguien que servía a Hitler en una de las casas de campo de él, y es donde él se desarrolla pues al lado de Hitler básicamente, ¿no? Y entonces tiene que crearse su propia vida, y es interesante, es de las cosas últimas, no más impactantes en la vida, pero lo recuerdo ahorita con aprecio porque casi lo acabo de concluir, ¿no? Es de lo más reciente. Sí. ¿Algún personaje de la historia que le llame particularmente la atención e incluso con el cual se identifique? Bueno, dicen que en mi tierra, por mi característica, se daba mucho los esquemas de Villa, de Zapata, por la fuerza, el carácter que ellos tenían, por su presencia de fuerza, y que, bueno, platicaban las familias que por ahí algunos de estos personajes los llegaron a tratar o conocer. Yo invariablemente los conocí a través de la historia, pero yo me identificaría más con, en este caso, con Zapata, porque finalmente lo que buscaba y lo que ayudaba a las comunidades, creo que era parte de lo que hoy ha sido parte de mi esencia, ¿no? De tratar de otra manera y en otros contextos generar el apoyo y la voluntad de ayudar a los más desprotegidos en ese sentido, ¿no? Yo me diría, a lo mejor hasta por el bigote, un poquito de simbolismo en ese esquema, ¿no? ¿Le gusta la música, maestro? Sí, me hice música norteña también, o sea, más que nada, tocó de alguna manera conocer más bien lo que era los grupos norteños por mi propia, el acordeón, que era la más característica que yo tenía. El mariachi lo conocí hasta que llegué a estas tierras. Yo sigo siendo de grupo norteño, de acordeón. Buenísimo. Un poco de banda, pero poco. Yo, el grupo norteño, y soy muy dado a aquellas canciones que tengan un poco de mensaje y explicación o de historia. No soy muy dado a quedarme con una sola frase, una leyenda, y que esta sea una constante. Prefiero
esas historias o inclusive corridos o historias de pueblo que las narran a través de la canción, pero preferiría el grupo norteño. ¿Le gusta practicar algún deporte, maestro? Jugué básquetbol muchos años. Yo creo que ahí se debe mi estatura, desarrollo sí, desde la secundaria. En la secundaria, la 5 mixta, el maestro Villa, que después fue secretario del sindicato o de profesores, fue mi entrenador y de ahí tuve mucho el gusto por el básquet, que lo llegué inclusive todavía casi toda la escuela preparatoria, seguí todavía haciendo uso del mismo. Combiné, aunque no era un deporte, pero un ejercicio muy completo, la bicicleta. Yo fui de bicicleta muchos años, casi secundaria y preparatoria. Y ya después me fui al juego de mesa, el ajedrez. El ajedrez es uno, sin omitir pues el dominó, pero las damas, que se fichas, antes eran juegos de familia muy importantes y unas convivencias, no había tanta tecnología y eran reuniones muy francas, directas, humanas, de plática entre hermanos y familia. Entonces casi todos los juegos de mesa se daban en la casa para entretenernos a tantos hijos, teníamos que inventar algo, claro, ¿no? Tenían que estar entretenidos en algo. Oiga, maestro, ¿y el fútbol le gusta? ¿Le va algún equipo en particular? Pues el fútbol sí me agrada cuando es un fútbol de entrega, de dedicación. Yo fui muy fanático invariablemente de los Leones Negros, es el equipo con el que yo me identifiqué más, sufrí con ellos mucho la subida, la bajada, la época de los Leones Negros me tocó a mí, hoy todavía traigo esa angustia, me hacen bullying cuando a los que no le van a los Leones, que qué está pasando con nosotros, que estaba bueno, pues invariablemente es el equipo que lo quiero volver a ver en primera y con esas respuestas de público que llegamos a tener, ¿no? Ese es mi equipo. Hijo, todos los queremos ver otra vez en primera, aunque donde están, pues no lo hacen mal, también los vamos siguiendo, no los hemos abandonado. Claro, claro. Oiga, maestro, pues ya casi estamos llegando al final y nos quedaron muchas preguntas en el tintero, por ejemplo, de su paso por el Prolex, que ha sido también otra de las columnas vertebrales muy importantes de la Universidad de Guadalajara y que además pues tiene que ver hoy con un tema fundamental en la educación media superior, el lograr que nuestros estudiantes hablen mínimo 2 lenguas, es decir, la materna y una adicional, maestro. Sí, creo que esa es una tarea pendiente que debemos de empujar muchísimo más. A pesar de la experiencia que pudimos haber obtenido en un programa de lenguas extranjeras, en lo que fue el Prolex, nuestro paso por ahí, en la dinámica de las bachillerato ha sido complejo el recurso humano de calidad. De otra manera también hemos tenido complicaciones en la cantidad de los jóvenes por grupo, en el nivel de conocimiento o contacto con el idioma, que eso también hace muy complejo poder llevar adelante un programa exitoso, ya que puede haber diferentes niveles de cada uno de los que conforman el grupo de clase. Hemos avanzado capacitando al docente que esté certificado, pero tenemos que incrementar cargas horarias. Es ilógico querer hacer un chico bilingüe con 3 horas semana de contacto en el idioma, aunque se debe durante los 6 semestres, pero es mejor en un modelo de contacto diario, con cargas mínimas, pero que esté en uso, y sobre todo hay que ambientar los entornos, una biblioteca con un acervo bilingüe, una promoción del uso de otros idiomas en otras materias, de tal manera que si tenemos docentes que impartan otra asignatura, puedan en un momento dado o ya empezar a incentivar. Hemos hecho otras actividades en el uso de otros idiomas a través de lo que le llamamos las TAEs, que son trayectorias de aprendizaje especializante, y hoy en día en muchas escuelas hemos avanzado en alemán, en chino mandarín, en francés, en italiano, como un atractivo más, no porque olvidemos el inglés como segundo idioma, pero en la medida que podamos crear muchas opciones, motivamos a los jóvenes. Esa es una tarea pendiente que tiene el sistema, que tendrá que abocarse de lleno, porque sí es prioritario que nuestros jóvenes, si no con el dominio, sí con la función de un segundo idioma para poder en un momento dado atender lo que será a nivel superior o ámbitos de competencia o laboral en su momento. Ha sido complejo, pero
hacemos exámenes horizontales, tratamos de utilizar libros únicos o de métodos únicos. Hemos mandado a preparar a nuestros maestros al extranjero, pero sí es una labor que nos falta y tenemos, creo que, un rezago importante ahí. Maestro Javier Espinosa de los Monteros, muchas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, Belén, muchísimas gracias por estos tan importantes espacios. Gracias por permitirme, dar a conocer el sistema y por escarbarle un poquito en mi vida. Espero haber sido franco, directo y otra vez mi felicitación a Enrique por tu conducto. Sí. Pues que sea el mejor padre de familia. Yo creo que sin duda alguna lo será. Muchísimas gracias, maestro. Al contrario, gracias. Particularmente y principalmente muchas gracias a usted. Lo esperamos y nos vemos el próximo lunes.